Karen Lizarbe Toro. Karen, buenos días. Buenos Karen. días, profesor. Karen no está. Karen, despierta. A ver. Se fue el cielo, profesor. No es Voy a posible traer que mi se quede libro. dormida en clases, Karen. Ya, No. levántese, por favor. No está bien que se quede dormida en clase. Falta de respeto para el docente y para sus compañeros. Ya, Karen, levántese. Si tiene un poquito de sueño, puede tomar agua o ir a lavarse o a mojarse la cara de repente para estar más atentas. Se Ya. fue. ¿Puedo ir a tomar agua? Si Profesor, ¿puedo yo ir a veo en tomar mi agua? clase que alguien se duerme, lo saco por si acaso, ¿ah? Lo Profesor, saco ¿puedo de ir la al clase, baño? ¿ah? Karen se fue de la ¿Ya? clase. Profe, ¿Ya, chicos? Muy bien. Ya, chicos, vamos a empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? yo Bien. bien, De bien. unos minutitos, ¿no? Para que hagamos la Bien. transición, ¿no? Del curso anterior al curso actual, ¿ya? Bueno, unos Ahí. minutitos como para que no estén ahí sobrecargados, ¿ya? Con Profe, el calma. examen ya di, profesor, ya di el examen. Ese Pablo malcriado. ¿Qué tal el examen, ah? Estaba fácil. No es Bueno, así, no les he querido complicar la vida porque es la primera práctica calificada. no Los viene chicos nada del de año pasado texto. Nada de ya me texto. conocen, ya saben que en la práctica calificada les pongo así suave, ¿no? Pero luego ya en el examen parcial, en el examen, Bimestral. digamos, final, ya les pongo las preguntas así con una trampa, ¿no? De tipo capciosas, ¿no? Y la mayoría caen, ¿no? La mayoría se equivocan. Así que no se confíen, quiero decirles eso, ¿no? No se confíen. Profesor, ponga eso. Ya, muy bien. Ya, chicos. Entonces vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla rápidamente para que podamos empezar la clase. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué tema es? A ver qué tema nos toca. Ximena, ¿qué tema nos toca? Biomoléculas inorgánicas. Brillante, muy bien, Ximena, correcto. Correcto. María, ¿qué vamos a ver dentro de las biomoléculas inorgánicas? Biomoléculas. Claro, ¿qué Los ácidos biomoléculas bases. Los ácidos y las bases. inorgánicas, ¿no? ¿Cómo qué? Como el agua. El los agua. metales. Muy bien. Muy bien, acá lo vemos en la pantalla. También los gases. Listo, voy a maximizarlo. Ahí está. Ya, profe, empezamos. Vamos a hablar entonces del capítulo 3. El tema es biomoléculas inorgánicas. A ver, Paolo Fabricio León. ¿Qué es una biomolécula, Paolo? La unidad más, la unidad más, la unidad Unidad mínima. más mínima, exacto, del ser humano. ¿De qué? La unidad más mínima. La unidad ¿La unidad mínima mínima de qué? del La unidad nivel más químico, mínima del de... nivel químico. ¿De un ser vivo? No. No, de un nivel químico, profe. No, no Ah, de de nivel químico, tampoco, peor. No, 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 no. Ah, A ver, Eric Mendoza, ¿qué era una biomolécula? Facilito esa. Profesor, bio es vida. Ya, Molécula. muy bien. Vida molécula. Ah, brillante, Vida profe. Las molecular. moléculas que están en Vida los seres vivos. molecular. Interesante, su compañero es bastante sagaz, ¿no? Bastante perspicaz, ¿no? Al toque por etimología, profe, son moléculas que están en los seres vivos. Ya, está bien, pero desde un punto de vista más biológico, ¿qué es? A ver, Christopher. ¿Qué es una biomolécula, Christopher? Son las moléculas de los seres vivos, son diferentes. Ya, ¿y cómo están formadas las biomoléculas, Christopher? Están formadas por un montón de bioelementos. Brillante, muy bien. Eso quería escuchar. Perfecto. Las biomoléculas están formadas por bioelementos. Resultan de la unión de los elementos químicos que forman a los seres vivos. Eso es una biomolécula. Muy bien, Christopher Huánuco. Perfecto. Entonces, esa es la idea. Paolo, la unidad de todo ser vivo es la célula. Acuérdate. Y la unidad del nivel químico sería en todo caso los bioelementos, los átomos. ¿Ya? Las biomoléculas son las uniones, las asociaciones de los bioelementos. Hay dos clases de biomoléculas que están en los seres vivos, las inorgánicas y las orgánicas. ¿Cuál es la diferencia química? Mira, a ustedes que les encanta la química, ¿cuál es la diferencia química, profe? Aquí lo he graficado. Este garabato que tú ves acá, profe, no es un código en otro idioma, es castellano igual. Mira, acá veo, mira, esta letra C mayúscula es el carbono. Carbono. Esta otra C mayúscula es otro carbono. Carbono. Y el enlace que los une, escúchame, el enlace que une a los átomos de carbono
se llama enlace carbono-carbono. Fácil, ¿no? O sea, no hay que ser muy perspicaz para darnos cuenta, ¿no? El enlace que une los carbonos es carbono-carbono. Entonces, si una biomolécula en su interior tiene por lo menos un enlace carbono-carbono, escucha lo que te digo, si por lo menos tiene un enlace carbono-carbono, se le llama orgánica. Entonces, profe, una biomolécula es orgánica cuando por lo menos tiene un enlace carbono-carbono. ¿Alguna pregunta para el razonamiento lógico de ustedes? Entonces, ¿cuántos átomos de carbono como mínimo, escucha, cuántos átomos de carbono como mínimo tiene una biomolécula orgánica? A ver, Matías Vergaray. Matías, si estamos diciendo que una molécula orgánica tiene por lo menos un enlace carbono-carbono, mi pregunta es, ¿cuántos átomos como mínimo tendrá una biomolécula orgánica? Mi razonamiento lógico. Si el alumno piensa, ¿no? Ah, profe, si estás diciendo que debe tener un enlace carbono-carbono, ya. Como mínimo, ¿cuántos átomos de carbono tiene? A ver, acá hay un carbono y acá hay otro carbono. O si hay un enlace carbono-carbono, esta molécula de 2 carbonos ya es orgánica. Pero ¿cuántos átomos de carbono tiene? 2. O sea, como mínimo tiene 2 átomos de carbono. Entonces, no es una definición así que sea estrictamente pegada a lo correcto, ¿no? A lo científico, pero es algo bastante didáctico que nos permite recordar. Entonces, una biomolécula es orgánica cuando tiene por lo menos un enlace carbono-carbono o tiene por lo menos 2 átomos de carbono. Entonces, chicos, si yo les digo esta molécula, mira, de repente usted ya la conoce ya, C6H12 y O6. A ver, ¿qué molécula es? No lo googleen, no vale googlear. ¿Eh? ¿Qué molécula es? Es molécula. ¿Orgánica o inorgánica? Mira que no te estoy diciendo cómo se llama la molécula, la importancia, nada de eso. Orgánica. ¿Por qué es orgánica? Porque cumple... Porque tiene sus elementos, Sí, porque tiene elementos orgánicos, el hidrógeno elementos orgánico, orgánicos. oxígeno y el carbono. Ya, muy bien. ¿Y cuántos carbonos tiene? 6. Tiene más de 2 carbonos, es 6 orgánica. carbonos, si cumple el Es enlace orgánica. carbono. Correcto, muy bien. A ver, esta otra, mira. C2, H5, OH. Pregunta, ¿esta molécula es orgánica o inorgánica? Orgánica. ¿Por qué? Cumple el enlace de carbono-carbono. Tiene 2 átomos de carbono y tiene por lo menos un enlace carbono-carbono. Muy bien, a ver, esta otra. También, ¿ah? Esta molécula, el dióxido de carbono, ¿orgánica o inorgánica? Inorgánica. Pero, profe, tiene no carbono, ¿ah? ¿Cómo no? Pero Si tiene un elemento organógeno. Ah, cuidado, ¿cuál es el concepto? No cumple. No Profe, cumple el enlace debe tener por lo menos un enlace carbono-carbono o 2 átomos de carbono. Esta tiene solo un carbono, por lo tanto es inorgánica. ¿Estamos? Entonces ya, profe, ya aprendí a diferenciar químicamente hablando, profe, las biomoléculas orgánicas de las inorgánicas. Ya tengo la diferenciación química. Ahora, la clasificación biológica nos dice lo siguiente. Las biomoléculas, escúchame por favor, inorgánicas, tenemos al agua, tenemos al oxígeno que respiramos, tenemos al dióxido de carbono, tenemos también algunas sales minerales que están en nuestro cuerpo y también algunos ácidos y algunas bases que están en nuestro cuerpo. Entonces tenemos estas biomoléculas inorgánicas que hoy día vamos a estudiar. Agua, gases de la respiración, sales minerales, ácidos y bases. Son biomoléculas inorgánicas. Y a partir de la siguiente semana vamos a empezar a hablar de las biomoléculas orgánicas. ¿Y cuáles son? Glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.
¿Y por qué son orgánicas? Porque vamos a ver que todititas tienen enlaces carbono-carbono. Todititas están formadas por más de 2 átomos de carbono. ¿Ya? En esta clase, en este primer momento de la clase, lo que quiero que recuerden, chicos, es la diferencia entre orgánico e inorgánico. La diferencia química principalmente, como ya lo hemos manifestado aquí. ¿Ya, profe? ¿Estamos bien? ¿Está claro? ¿Quedó claro la diferencia entre orgánico e inorgánico? ¿O alguna duda tienen todavía? No, profe, Todo claro, muy bien, ya, profe. Ojo, por si acaso que esto que les he comentado es algo didáctico, no algo pedagógico para que sea fácil de entender. De repente ustedes en la tarde van a agarrar un libro de bioquímica, va a revisar y el concepto es más complejo, es cierto, pero por lo menos a nivel preuniversitario, a nivel de colegio, lo manejamos así, facilito para que el alumno lo pueda entender rápidamente. ¿Ya? Muy bien, profesor. Sigamos entonces hablando ahora de las biomoléculas inorgánicas y todo lo que le he mencionado, aquí está apuntado, por si acaso alguien no lo pudo apuntar, ahí está en la diapositiva. O sea, lo que ya les he mencionado está acá en la diapositiva, por si acaso, ¿ya? Para que no estén ahí anotando ahí como, no, de repente les olvidaron algo, ahí está anotado ahí en la diapositiva. No hay pierde entonces en la diapositiva. Ya, profe. Sigamos. Empecemos hablando del agua. La primera biomolécula inorgánica que vamos a estudiar es el agua. Si usted lee el concepto desde un punto de vista bioquímico, chicos, el agua es una biomolécula inorgánica. ¿Qué significa inorgánica, chicos? Inorgánica significa, ojo con eso, inorgánica significa que está formada por 2 átomos, perdón, disculpen, binarias, lapsus binaria significa que está formada por 2 átomos diferentes. ¿Cuáles son los átomos diferentes que forman el agua? El hidrógeno y el oxígeno. Entonces el agua está formada por 2 hidrógenos unida a un oxígeno. Pero, profe, yo cuento que en total hay 3 átomos. Tienes razón, hay 3 átomos. Pero son 2 átomos diferentes que lo conforman nada más, oxígeno e hidrógeno. Mira, el agua es la molécula más abundante del planeta. El agua es la biomolécula más abundante de todos los seres vivos. Para citar como ejemplo al ser humano, cuando nacemos, los seres humanos nacemos con aproximadamente 85% de agua en nuestro cuerpo. Un bebé recién nacido de menos de 6 meses de edad tiene 85% de agua. Un niño de la edad de ustedes de 12, 13 años, profe, tiene aproximadamente un 70-75% de agua. Y un adulto de mi edad, profe, tiene alrededor del 70%. O sea, tenemos agua en gran cantidad en nuestro interior. Y no solo eso, si usted observa el planeta, la Tierra, tiene el 66,6 periódico puro por ciento, ¿no? de agua en la superficie. O sea, las 2/3 partes de la Tierra es agua. O sea, profe, podemos decir que el agua es la biomolécula más abundante de la naturaleza, tanto en los seres vivos como en el planeta. Ya, profe. ¿Y dónde, profesor, en dónde vamos a encontrar el agua, profe? Lo encontramos, por ejemplo, en los océanos. El 97% de agua que hay en nuestro planeta está en el mar. 97%, mira. Y solo hay un 3% de agua dulce, nada más. Y de esta agua dulce que está en los ríos, que está en los lagos, que está en el agua subterránea y que está congelada en los glaciares, mira, aquí vemos, profe, el 79% de agua dulce está en forma de casquetes polares y glaciares. Los casquetes polares, bueno, que están en Antártida, en el Ártico, lo que está congelado, profe, son los casquetes polares. Y los glaciares, profe, que están, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Ves los glaciares, ¿no? La sierra, profe, los nevados, ha sido la Cordillera Blanca de repente, ahí ves los grandes nevados que están congelados, que son reserva de agua dulce que podamos tomar. Y un 20% son aguas subterráneas. Y un 1% el agua dulce de superficie, ¿no? Como los lagos, como los ríos, etcétera. O sea, miren el agua, qué interesante, profe. 97% del agua de la tierra es mar. ¿Y por qué no podemos tomar el agua de mar? ¿Por qué crees, Renzo?
¿Por qué no podemos tomar el agua de mar? Porque está contaminada o es muy salada. Correcto, por la concentración de sales que hay, ¿no? Demasiada concentración salina hay en el agua de mar. Mucha sal. Ya, profe. Lo saben, ya los ingenieros han diseñado una máquina, no recuerdo en qué país del mundo, que pueden y tienen la capacidad de transformar el agua de mar en agua dulce. Y eso lo van a patentar como la alternativa y la solución a la escasez de agua dulce que estamos viviendo. Chicos, los glaciares se están derritiendo, los casquetes polares se están derritiendo debido al cambio climático. Entonces, profe, ¿qué es lo que ocurre? Debemos, digamos, hay tecnologías que se están generando para transformar el agua de mar en agua dulce y sea potable y podamos beberla. Sería una muy buena opción. Profe, pero el mar está tan contaminado, profe, tienes razón también, el mar está recontra contaminado. Entonces tendríamos que ver, ¿no? Una máquina que no solamente desalinice el agua de mar, sino también, profe, la vuelva estéril, la vuelva potable. ¿Se puede hacer? Por supuesto que sí. ¿Se va a hacer en el Perú? También se va a hacer. ¿Cuándo? Eso no lo sabemos todavía. Esperemos que pronto, esperemos que en este siglo, ¿no? Esperemos que en este siglo. Ya, profe. Es interesante la distribución del agua. Ahora vamos con la parte bioquímica. ¿Cuál es la estructura molecular del agua, profe? Ahí está. Facilito, mira. Un átomo de oxígeno, mira, unido a 2 átomos de hidrógeno. Es más, mira, hasta un dato nos dan. El ángulo que forma los hidrógenos con el oxígeno es de 104,5 grados. Interesante, profe. A usted que le gusta la matemática, la geometría, mire, aquí está la medida del ángulo que se forma entre los átomos de hidrógeno y oxígeno. 104,5 grados. Mira, qué interesante. Profe, ¿y eso van a preguntar en mi examen de admisión? Sí. Te comento, cuando yo postulaba, estas eran preguntas rebuscadas de biología. No, qué complicado que te pregunte cuánto mide el ángulo que forma el agua en su composición. Nadie lo estudiaba, pues sí, biología, decíamos. ¿Qué tiene que ver con la geometría molecular? Y tiene que ver porque lo han preguntado. Ahí está el dato, por si acaso. Otra cosa más. Escucha. Cuando el oxígeno y el hidrógeno se unen, el oxígeno queda con carga negativa, queda con carga -2. Y cada hidrógeno queda con carga positiva, carga +1, +1, más, y acá -2. Así va a quedar. Oxígeno negativo, los hidrógenos con carga positiva, más. Entonces, ¿qué ocurre con el agua, profe? El agua actúa como una pila. ¿Has visto una pila? Una pila con la del control remoto, de repente, tiene, profe, un polo positivo y un polo negativo. El agua es igualita. Tiene un polo positivo dado por los hidrógenos y tiene un polo negativo dado por el oxígeno. Ya, así está el agua. Profe, cuando una molécula tiene un polo positivo y un polo negativo, se le llama dipolar. Entonces, el agua es una molécula dipolar, no te olvides, ahí está. La naturaleza del agua es dipolar, por eso que hablamos de la dipolaridad del agua. Ya, profe, mira, qué interesante con esto. Aquí está, ahí lo vemos, ¿no? Un átomo de oxígeno negativo, 2 átomos de hidrógeno positivo. Desde un punto de vista físico, así lo veríamos, mira, como un dipolo, negativo y positivo. Esta propiedad tan sencilla como la puedes observar, profesor, lo sé desde la primaria, profe, que el agua es un dipolo, permite pues explicar una de las propiedades fundamentales del agua. ¿Cuál es, profe, esa propiedad fundamental del agua? El agua es un gran disolvente. Aquí está. El agua es un gran disolvente. Usted agarra en un vaso con agua, le agrega una cuchara de sal, lo mueves un poquito. ¿Y qué ocurre con la sal, Belén? ¿Qué ocurre con la sal? A ver, dime, Belén. ¿Qué crees que ocurre con la sal? Belén, ¿te escucho? Belén. ¿Qué pasa con la sal que le agregas al agua? No te escucho, Belén. A ver, no te escucho. Ahora sí, algo. No te escucho, Belén, no se te escucha. Se nota que intenta hablar. A ver, habla, Belén. ¿Qué ocurre con la sal cuando lo agregamos a un vaso con agua?
Parece que tiene problemas con el audio. Ya, vamos a preguntar a otro compañero mientras va arreglando su audio, Belén. María, a ver, María. ¿Qué ocurre con la sal que agregamos a un vaso con agua, María? La sal se disuelve. Se disuelve, correcto, ¿no? Lo agitamos un poco y vemos que los gránulos de sal empiezan a desaparecer y finalmente desaparecen, se disuelve. Muy bien. A ver, lo mismo ocurre con el azúcar, ¿no? Lo mismo ocurre. Ya, en el chat le había mandado igual que se disuelve, le había mandado en el chat. No, no me llegó, Belén. Ya, ya, Belén, tú misma, ya, Belén, no te preocupes. Ya, Belén, mira, te pregunto a ti, ¿no? Ya, Belén, te pregunto a ti entonces ahora. ¿Qué ocurre con el azúcar? Con el azúcar que echamos al agua también. ¿Qué pasa? También se disuelve. También se disuelve, perfecto. O sea, estamos viendo digamos, ejemplos cotidianos que tanto el azúcar como la sal se van a disolver en el agua. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué crees que el azúcar y la sal se disuelven en el agua? A ver, ¿quién me puede responder eso? Voluntariamente, claro, al principio voluntariamente, antes que les pregunte yo. ¿Por qué el agua y la sal se disuelven? Perdón, ¿por qué el azúcar y la sal se disuelven en el agua? A ver. Porque uno está en estado líquido y el otro en sólido. Ya, pero si yo agarro una canica y lo echo al agua, no se disuelve. La canica es sólida, el agua es líquida, no se disuelve. A ver. Por su estructura. ¿Qué estructura? Ximena, ¿qué estructura? O sea, su estructura bioquímica. Ya, ¿cómo así? A ver. Por ejemplo, la sal está conformada por un metal y un radical no metálico. Ya. Y Ya. se disuelve por eso cuando entra el agua. Ya. ¿Qué tendrá el agua para que lo disuelva? ¿Qué tendrá el agua para que lo disuelva? Ahí está, ¿no? Y la respuesta lo tienen enfrente, está en la pantalla. Bipolaridad. Por la dipolaridad. Muy bien, Christopher, la dipolaridad, correcto, mira. Otro dato. Mira, otro ejemplo cotidiano. Profe, agarramos un poquito de agua, un vaso de agua, y le echamos aceite. Pregunta, ¿el aceite se disuelve o no? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué el aceite no se disuelve? ¿El aceite es menos pesado? ¿Por qué menos pesado? No. ¿Grasosa? ¿Por la densidad? No. ¿Por qué es grasosa? No son compatibles. Con bioquímica. Por la bioquímica del aceite. ¿Qué bioquímica tiene el aceite? Ahora todas las plantas están muertas. Ya, interesante, pero ya les voy a decir, ya para no sufrir más, miren. Acá lo vamos a ver en la pantalla ahorita. Por ejemplo, miren, vemos aquí lo siguiente. Estamos observando en el primer caso, en el primer frasco, hay agua, y acá está el agua, y acabamos de agregar una cuchara de sal. Estas moléculas que ves acá es el agua. Este rojito es el oxígeno, carga negativa, y estos blanquitos serían los hidrógenos, carga positiva. Solo estoy escribiendo para que te recuerdes. Profe, esto que está acá al fondo es la sal. Es el cloruro de sodio. Recuerda que la sal es cloruro de sodio, la unión de sodio con cloro. Cloruro de sodio. Si usted recuerda, por su química básica, cuando se juntan ellos, profe, el cloro tiene carga negativa y el sodio tiene carga positiva. Entonces, cuando la sal cae acá en el agua, ¿qué va a ocurrir, profe? El lado negativo del agua, o sea, los oxígenos, van a atraer ¿a quién? Al lado positivo de la sal, o sea, el sodio. Recuerda, ley de la electrostática. Polos opuestos se atraen. Y polos iguales se repelen. Profe, el lado positivo del agua, los hidrógenos, van a atraer al lado negativo de la sal. O sea, el hidrógeno va a atraer al cloro. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el cloruro de sodio? Mira, que son dos moléculas que están así unidas por su enlace iónico. El agua, por un lado, lo jala el sodio y por otro lado lo jala el cloro. ¿Y qué ocurre? Se separan. Se rompe ese enlace iónico. Y por ese motivo es que se disuelve el agua, pero se disuelve la sal en el agua. Aquí lo vemos, mira. Un ratito vamos a
Voy a borrar el garabato que he hecho para que se vea mejor, ¿ya? Ya está, mira, ahí te decía, ¿no? El oxígeno es el lado negativo del agua, como vemos ahí. El hidrógeno es el lado positivo, mira, ahí está la sal, ahí está el cloro negativo y el anaranjadito es el sodio positivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, profe? Lo que ocurre es que cuando nosotros movemos, profe, la sal para que se disuelva, fíjate, mira, este cloro que es negativo, ahí donde lo vemos bien aquí, este cloro que es negativo, profe, va a ser atraído por el hidrógeno que es positivo, se atrae. Profe, y este sodio que es positivo va a ser atraído por el negativo del oxígeno. O sea, por un lado un agua lo jala hacia un lado, al sodio, y por otro lado, profe, el agua lo jala al cloro en otra dirección. De tal manera que logra romper el enlace iónico y la molécula se separa y por eso se disuelve. Lo mismo pasa con el azúcar. Lo mismo pasa con la mayoría de moléculas. Entonces, chicos, chicas, razonen, piensen. ¿El agua a quién va a disolver? ¿A moléculas con carga eléctrica o a moléculas sin carga eléctrica? Porque imagínate que el cloruro de sodio no tenga carga eléctrica. ¿El agua podrá traerlo? Sí. Obviamente que no. Obviamente que no. Entonces, ojo, el agua solo va a disolver a moléculas que también son polares, a moléculas que tienen carga eléctrica. Por eso que el aceite no se puede disolver en el agua. Profe, ¿por qué el aceite no se puede disolver en el agua? Porque el aceite es apolar. El aceite no tiene carga eléctrica. Por eso que el agua no puede disolver al aceite. Entonces nos quedamos con la siguiente conclusión. El agua es el disolvente universal, pero solo de moléculas polares. Si usted le pone una molécula que no tiene carga eléctrica, el agua no lo disuelve, no le hace nada. Las moléculas apolares no se disuelven en el agua. Correcto, muy bien, Ximena. No se disuelven en el agua, solo las que tienen carga eléctrica. ¿Ya? Ya, profe, muy bien. Sigamos, a ver. Otra propiedad del agua que tienes que recordar es la cohesión. Chicos, escúchenme, ¿eh? Es la cohesión del agua. Cohesión significa que el agua puede unirse con más moléculas de agua a través de un enlace llamado puente de hidrógeno. Fíjate, por favor. Aquí vemos una molécula de agua unida hasta con 4 más. Esta molécula se encuentra en estado líquido, ¿ya? En estado líquido, una molécula de agua se puede unir hasta con 4 moléculas más, ¿ya? Y en estado sólido, profe, puede unirse hasta con 6 moléculas más. Ahí lo vemos. Entonces, mira, la cohesión significa que una molécula de agua se puede unir con otras moléculas más. De agua también, obviamente. Profe, ¿cómo se llama el enlace que une las moléculas de agua? Puente de hidrógeno. Pregunta de examen de admisión de la San Marcos. El enlace puente de hidrógeno une a las moléculas de agua. Entonces, mira, por favor, razona, piensa. Es un concepto simple. Una molécula de agua en estado líquido se une hasta con 4 más. Y en estado sólido se une hasta con 6 más. Eso explica por qué cuando ponemos una botella de vidrio llenecita de agua en la refrigeradora, en la congeladora, cuando el agua se congela, la botella se rompe. ¿Por qué se rompe? Haga el experimento. Mira, haga un experimento con una botella de vidrio delgada, llénela a tope, y póngala en la nevera de la refrigeradora. Déjelo ahí varias horas, un día si gusta. Pero ojo, con una botella de vidrio delgadita. ¿Qué va a ocurrir? Se va a romper. ¿Por qué se rompe el vidrio, profe? ¿Sabes por qué? Porque cuando el agua se congela, aumenta su volumen. Profe, ¿y por qué aumenta su volumen? Porque el agua en estado sólido se une a 6 moléculas más de agua. O sea, la cohesión aumenta. O sea, miren, en estado líquido, este es el volumen del agua. Mira, ahí está su volumen. Pero, profe, en estado sólido se une con una más y se une con otra molécula más. Y entonces, ¿qué ocurre, profe? El volumen cambia, mira, el volumen aumenta. ¿Te das cuenta? Entonces, en estado sólido, cuando el agua está congelada, el volumen aumenta. Eso explica por qué la botella de vidrio que tenía agua se rompe. ¿Estamos? Y eso explica también por qué el hielo flota.
¿Por qué flota el hielo? O un cubito de hielo lo ponemos en un vaso con agua y el hielo flota. ¿Por qué? Porque al tener más volumen, tiene menos densidad. Eso vamos a explicarlo ahorita en la siguiente diapositiva, cuando hablemos de densidad del agua. Pues no te olvides, ¿qué es cohesión? En términos sencillos, ¿qué es cohesión, profe? Cohesión es la propiedad que tiene una molécula de agua a unirse con otras moléculas de agua. ¿Cómo se llama el enlace que une las moléculas de agua? Valerie, Nicole, Cosme, buenos días, no se duerma. ¿Cómo se llama el enlace que une las moléculas de agua? ¿Te escucho? Valerie. Sí, profesor. ¿Cómo se llama el enlace que une a las moléculas de agua? Ahí lo tienes en la pantalla. Está resaltado, hija, mira. Hidrógeno. Lee bien, lee bien. Enlace puente de hidrógeno. Brillante, muy bien. Entonces, nunca te olvides, Valerie, que el enlace que une a las moléculas de agua se denomina puente de hidrógeno. Ya, profe. Muy bien. Sigamos. Otra propiedad del agua es la tensión superficial. Mira, vemos ese insecto. Este insecto es un mosquito. Específicamente se llama el Aedes aegypti, vector biológico de la enfermedad del dengue. Este te pica y te transmite el dengue. Vector biológico de la fiebre amarilla, del Zika, de la fiebre chikungunya. Profe, las hembras pueden, como ves acá, entre comillas, caminar sobre el agua. ¿Por qué? Porque el agua, chicos, en la superficie, la cohesión de sus moléculas es muy alta. Entonces, ¿qué significa tensión superficial? Que la cohesión molecular en la superficie del agua es muy elevada. Eso significa tensión superficial, ¿ya? Eso es tensión superficial. Que la cohesión de las moléculas en la superficie es muy elevada. En cambio, más abajo es menor la cohesión. Por eso te ha pasado de repente alguna vez que cuando has ido a la piscina, ¿no? Porque me he querido lanzar, hay un clavado, y no tengo buena técnica para nadar, y me lancé, profe, y la gente dice comúnmente se dio un panzazo, ¿no? Suena el agua, ¿no? ¡Pum! Suena, ¿no? Y cuando sale la persona del agua, todo el pecho, el abdomen está rojo, como si le hubieran dado un golpe. ¿Por qué, profe? Porque la tensión superficial es elevadísima, pues. De eso se aprovechan algunos insectos como este Aedes aegypti, profe, para caminar sobre el agua. ¿Y por qué este insecto camina sobre el agua, profe? Lo que pasa es que las hembras ponen sus huevitos en el agua. Entonces, necesitan tener este equilibrio, ¿no? Este equilibrio para justamente poder también poner sus huevitos y ellas no hundirse. Entonces, ¿qué es tensión superficial? Es una propiedad del agua en la que las moléculas superficiales se encuentran muy cohesionadas en la superficie y las que están más abajo están menos cohesionadas. Ya, profe. ¿Qué más? Otra propiedad del agua es la capilaridad, mira. La capilaridad, mira, te lo explico con este ejemplo. Mira la pantalla. Mira la pantalla, después copias, mira. Recuerden, chicos, que no es necesario copiar, ¿no? Recuerden que esta diapositiva yo la subo al aula virtual, a la opción de lecciones, y usted lo puede descargar. Es más, si ha revisado lecciones en biología, están las 2 diapositivas de las semanas anteriores ya subidas, y al mismo día lo subo. Y igual va a pasar con esto, ¿ya? Así que no nos desesperemos en copiar, atendamos mejor. Mira, vemos una planta, la raíz. Profe, yo me acuerdo, los chicos que han estado el año pasado, seguramente, profe, la raíz se encarga de absorber agua. Y esta agua, cuando ingresa a la planta, se llama savia inorgánica. Y esa savia inorgánica sube por el interior de los tallos. Dentro de los tallos hay unos vasos que se llaman xilemas. Suben, profe, hacia las hojas. Yo les pregunto a usted, ¿cómo hace la planta para mandar el agua desde la raíz hasta las hojas? ¿Cómo lo hace, profe? De la raíz hasta las hojas. Las plantas no tienen una bomba hidráulica. ¿Cómo lo logra, profesor? A ver.
¿Quién me dice? Una idea, mira, acá veo que está subiendo. Te explico, mira. Este fenómeno de que el agua sube a través de los capilares pequeñitos de la planta se llama capilaridad, como lo ves acá. ¿Qué significa, profe, capilaridad? Que el agua sube de la raíz hasta las hojas. Profe, ¿y cómo sube? Mira, mira acá en la pantalla. En primer lugar, las moléculas del agua se van a adherir, escucha el término, se van a adherir a la pared del capilar. Se adhieren a la pared. Y luego cada molécula de agua se puede cohesionar con 4 más. Esta molécula del agua que está acá se puede unir hasta con 4 más. Y la que está al costado con 4 más. ¿Y qué ocurre? El agua va subiendo en bloque. O sea, gracias a la adhesión y a la cohesión, el agua puede subir por este vaso capilar. O sea, la capilaridad, profe, es el ascenso del agua gracias a la cohesión y gracias a la adhesión. ¿Ya, chicos? Eso es capilaridad, entonces. Eso es la capilaridad. El agua sube gracias a la adhesión y a la cohesión. Importante que recuerdes eso. A ver, una pregunta que te va a parecer un poco absurda, pero si has entendido, vas a responderlo adecuadamente. A ver, ¿por qué el agua moja? Parece absurdo, ¿no? Todos sabemos que el agua moja. Sí, pues, todos sabemos eso. ¿Por qué? A ver, Miguel, ¿por qué el agua moja, Miguel? ¿Qué dices? Porque sí, pues, profe, porque es agua, pues, ¿no? No, pues ya una explicación, pues ya más bioquímica, ¿no? ¿Por qué el agua moja, Miguel? ¿Ah? Se ríe, Miguel, profe, está preguntando chiste, dice. No es chiste. Déjeme la explicación científica. Samira Guisado Flores, ¿por qué el agua moja? Samira. Sí, profesor. ¿Por qué el agua moja? A ver. Por el peso de las moléculas de agua. Por el peso. Podría ser algo ahí. Ya está bien, ha razonado. Está cerca. Pero hay una cosa más exacta, ¿no? ¿Por qué? A ver, Johan me dice, profe, porque tenemos pelitos en el cuerpo. No. Porque tiene moléculas. Porque tiene moléculas. ¿Y ahí esas moléculas cómo son, Valerie? A Esteban me dice por la fuerza de cohesión. ¿Moléculas de agua? Ya, las moléculas de agua, claro, pero ¿por qué el agua moja? Hidrógeno. Eso Por que sí. las moléculas de cohesión y las moléculas de adhesión. Ya, muy bien, claro, pero ¿qué más? Pues dígame algo más concreto. Dice, la razón por la que el agua moja se debe a la existencia de dos fuerzas. Dos fuerzas, ¿qué fuerzas? Fuerza de cohesión, que son las fuerzas que tienen unidas a las partículas de agua. Ya. Y las fuerzas de adherencia. La fuerza de adherencia. Ya, ¿y la fuerza de adherencia cómo es? Se manifiestan cuando las moléculas de agua entran en contacto con otra superficie. ¿Y la superficie cómo es? El Google no te dice todo, Wikipedia no te lo dice todo. No te dice, hasta ahí nomás dice, profesor, nada más. Ya, yo les voy a explicar, empezó la importancia, ¿no? De la clase. Escucha. Mira, por ejemplo, porque yo ahorita agarro un vaso con agua y mojo mi pared y mi pared se queda impregnada de agua. Pero si de repente, profe, de repente yo voy a echarle agua al carro de mi papá ha mandado a encerar su carro, le ha puesto una capa de cera y le echo agua y no lo moja. Pero si mojo la pared sí se moja. ¿Sabes por qué? Por la carga eléctrica. Ya les dije, ya les gané, ya mucho tiempo les di. La carga eléctrica. El agua va a mojar superficies que tengan carga eléctrica. Profe, la pared que está acá en mi casa de concreto, ¿tiene carga eléctrica? Claro que sí. Entonces, cuando le echamos agua, como el agua es un dipolo, pero se va a mantener adherida pues a la pared porque hay carga eléctrica. Profe, ¿por qué cuando le echo agua al carro de mi papá que recién me han encerado, mi papá le pasó una capa gruesa de cera? ¿Por qué el agua discurre, no se moja? Porque la cera es grasa. Y hemos dicho que la grasa no tiene carga eléctrica, es apolar. Entonces, ¿por qué el agua moja? Porque la superficie donde impacta tiene carga eléctrica.
¿Por qué nos moja a nosotros, profe? Me lavo la cara y mi piel queda empapada de agua, porque también las proteínas que tenemos en la piel tienen carga eléctrica, porque nuestras células funcionan con electricidad, creo que te lo había dicho hace 2 clases, cuando vimos del sodio y potasio, ¿no? Por eso que somos tan buenos conductores de electricidad también nosotros. O sea, profe, me acabo de bañar, tengo el cabello mojado, voy a enchufar mi celular para que cargue y me siento un sacudón, profe. ¿Por qué? Porque estás todo impregnado de agua. El agua es buen conductor eléctrico. Tú eres un buen conductor eléctrico. Entonces, conclusión. ¿Por qué el agua moja, profe? Porque justamente la superficie donde va a caer debe tener también carga eléctrica. Si no tiene carga eléctrica, no va a mojar el agua. ¿Ya? Dice, profe, el cuaderno forrado, si esa agua no se moja. Claro, el vinifán, pues, de alguna forma ayuda un poquito a que el agua discurra, porque es plástico, ¿no? Pero si me echan agua a mi profesor, sí, me moja. Claro, por lo mismo estamos diciendo, ¿no? Que tenemos los seres humanos carga eléctrica en nuestras células, ¿no? Por eso que sí nos mojamos. Mira esa pregunta que parecía tan absurda, ¿no? Hasta, profe, no tan ridícula la pregunta, tan obvia. Miren, tiene una explicación bioquímica. ¿Ya? Digamos, niños. La última propiedad del agua que vamos a ver para continuar con una siguiente biomolécula inorgánica es el elevado calor específico. El agua tiene un alto calor específico. ¿Qué quiere decir esto, profe? Calor específico quiere decir que para aumentar 1 grado necesitamos de un montón de energía. Para que el agua aumente 1 grado se necesita mucha energía. Eso es calor específico. Por ejemplo, si usted quiere hacer hervir el agua, lo pone en la tetera, ¿cuántos minutos lo hace hervir? O sea, ¿cuántos minutos se demora en hervir de lo que has observado? Como media hora, por ahí. 5 minutos más, ¿no? 20 minutos de repente, ¿no? De 20 minutos a media hora, muy bien. Dependiendo la cantidad de agua que pones y la cantidad de fuego también. El fuego brinda energía, brinda calor. Y eso hace pues que luego cuando el agua empiece a hervir, cambie incluso hasta de estado, ¿no? De lo que es líquido se vuelve gaseoso. O sea, profe, el calor específico es la cantidad de calor que necesita el agua para aumentar 1 grado Celsius. Y ese calor específico es alto, menos mal, es bien elevado. Prueba de ello, niños y niñas, lo vemos en este dibujo, mira. Fíjate, este muchacho parece que ha hecho una maratón y está que suda, profe, un montón. O sea, de por sí ya sabemos que este muchacho está que se muere de calor. De repente ha corrido 20 kilómetros bajo el sol y tiene un montón de calor. Sin embargo, le tomamos la temperatura y esa temperatura no marca una temperatura elevada, marca una temperatura normal, 37 grados. Ya, profe, 37 grados, no ha recorrido un montón de distancia. ¿Por qué? A pesar de que él tiene un montón de calor interno, no aumentó su temperatura. Porque recuerda, él tiene 70% de agua. Para aumentar 1 solo grado, se necesita una cantidad enorme de calor. Y menos mal, no logramos producir tanto calor como para aumentar nuestra temperatura. O sea, corriendo nomás, no sube la temperatura. Cosa que no ocurre cuando tenemos fiebre. Tengo una infección, profe, me da fiebre, ahí sí, ¿no? La temperatura aumenta. Y cuando aumenta la temperatura a 1 grado en nuestro cuerpo, todos nuestros sistemas ya empiezan a sentirlo. Profe, cuando tengo fiebre me duele el cuerpo, me duelen los brazos, las piernas, los músculos, las articulaciones. ¿Por qué? Porque mira la cantidad enorme de energía que está gastando tu cuerpo para elevar 1 grado tu temperatura. ¿Por qué? Porque el agua tiene un alto calor específico. Cuando tenemos fiebre nos sentimos pésimos, pues nos sentimos recontra mal, profe. ¿Por qué? Porque estamos gastando mucha energía. Nos sentimos cansados, pero estoy con fiebre, estoy en mi cuarto, ahí en mi camita, no me quiero ni mover. ¿Por qué? Porque estás gastando mucha energía en elevar tu temperatura 1 grado. Profe, ¿y qué objetivo tiene que elevemos nuestra temperatura 1 grado, no? Si eso nos perjudica, profe, si eso estamos viendo que nos quita energía, ¿por qué en mi cuerpo lo elevo 1 grado igual? Tiene una explicación, ¿eh? ¿Sabes cuál es? Que cuando aumentamos 1 grado la temperatura, la bacteria, el microorganismo que nos causa la enfermedad, se empieza a morir. Cuando la temperatura en nosotros aumenta, el microorganismo deja de reproducirse. O sea, deja de aumentar. Y por lo tanto, entonces, profe, cuando nos da fiebre,
Es un mecanismo en el fondo de defensa. Porque gracias a la fiebre, la bacteria, el microorganismo deja de reproducirse. ¿Te das cuenta? Pero, profe, a un gran costo, ¿no? Al costo de sentirnos cansados, de sentirnos adoloridos con malestar general. Ya, profe. Entonces, conclusión, ¿qué significa que el agua tenga un elevado calor específico? Que para elevar 1 grado de la temperatura de 1 gramo de agua, se necesita demasiada energía, mucha energía. Ya, profe. Otra propiedad más del agua, una propiedad química, la densidad del agua. ¿Cuánto es la densidad del agua? Aquí lo voy a apuntar, por si acaso no está apuntado aquí. La densidad del agua, esto lo sabe usted por química. ¿A qué es igual la densidad del agua? 1, ¿no? La densidad del agua es 1. Puede ser 1 kilogramo por litro, o puede ser 1 miligramo por mililitro. ¿Ya? Así puede ser la densidad del agua. Siempre es 1, no te olvides, es 1. La densidad del agua es 1, no te olvides. ¿Ya? Es 1. Entonces, mira, recuerda también, solo para recordar, yo sé que usted todavía lo maneja ya porque ustedes son chicos que les gusta mucho la ciencia. La densidad es igual a la masa entre el volumen. A ver, te pregunto, tienes una botella de 2 litros de agua. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto tiene de masa? Tienes una botella con un volumen de 2 litros. ¿Cuánto es la masa del agua de esa botella? Renzo, ¿cuánto es la masa del agua? ¿La masa del agua? Tienes una botella de 2 litros. ¿Cuánto es la masa del agua de esa botella? 2 litros. 2 litros no es el volumen. A ver. 8. La 8. No. 10. Yade, Silvia, Yade, Ojade. ¿Cuánto vale la densidad del agua, profesor? Mira, lo acabamos de decir, Karen. Tienes que estar atenta. 4, yo escuché. ¿Cómo? Hasta lo he escrito, Karen. Mira, Karen. No me dejes mal, no me difames, Karen. Mira, aquí está escrito. Mira, ¿cuánto es? 1. Mira. 1, pues. A ver, Karen. 2, entonces, 2. ¿2 qué, Karen? 2 vale la masa. Sí, 2 qué, ¿qué unidad? Unidad. 2 kilogramos. 2 Muy bien, dice la respuesta correcta, Karen, correcto. A ver, ya de Silvia Guaya. Si tengo, profe, una botella de gaseo, una botella de agua de 3 litros, ¿cuánto es su masa? 3. ¿3 qué? 3 kilogramos. He dicho Yade, dejen su compañera, Yade, ¿cuánto? ¿3 qué? 3 kilos. 3 kilogramos, muy bien, Yade, correcto, perfecto, muy bien. Ahora quiero que apliquemos un poquito de nuestro razonamiento químico, mira. Cuando el agua está en estado sólido, cuando el agua se congela, mira acá, mira. Quiero que me digas, ¿no? Densidad es igual a masa entre volumen. Está fallando mi mouse, disculpen. Se me fue la mano, a ver, espérate. Ya. El mouse está que falla. Escúchame. Densidad es igual a masa entre volumen. Ya, le pregunto. A ver, le voy a preguntar a un compañero, Gabriel. A ver, Gabriel Estefano. Cuando el agua se congela, Gabriel, ¿qué pasa con la densidad? ¿Qué pasa con la densidad cuando el agua se congela? ¿Aumenta o disminuye? ¿Y por qué? Disminuye. Disminuye. ¿Por qué, Gabriel? ¿Qué pasa con el volumen, Gabriel, cuando el agua se congela? Disminuye. Cuando el agua se congela, recuerden, chicos, que el volumen aumenta. ¿sí o no? Aumenta porque el hielo pesa más. No, cuidado con lo que me dicen. El hielo no pesa más. Cuidado, el volumen aumenta. El volumen aumenta. Porque recuerda que una molécula en estado sólido de agua se une hasta con 6 moléculas más. Y si el volumen aumenta, la densidad disminuye, pues, profe. Por eso es que el hielo puede flotar sobre el agua líquida, porque tiene menos densidad debido a que el volumen ha aumentado.
Pero si Esto tengo hielo. ocurre, chicos, en la naturaleza, mira. ¿Por qué pesa En más? la naturaleza, mira. En el Polo Norte, escucha. En el Polo Norte, profe, hay una gruesa capa de hielo, pero debajo del hielo está el mar Ártico. Mira, por encima del hielo, la temperatura es de menos 10 grados, recontra frío, profe, bajo cero. El hielo tiene 0 grados, pero debajo del hielo hay agua líquida. ¿A cuánto? A 4 grados. Está frío, pero no tanto como arriba. Entonces, este gran bloque de hielo está flotando sobre el agua líquida porque tiene menos densidad. Y además también el hielo, profe, se usa como aislante térmico. Está permitiendo que la temperatura del agua sea 4 grados Celsius, una temperatura idónea y adecuada para estos peces, por ejemplo. Por eso que usted ha visto de repente en algunas caricaturas o dibujos de los esquimales, ¿no? Los esquimales y los iglús. ¿Has visto que en pleno Polo Norte el esquimal hace su casa de hielo? Y uno dice, oye, ¿no tendrán más frío, profe, con el hielo ahí? Claro, pero el hielo pues separa el ambiente. De repente afuera del iglú está a menos 10. Adentro del iglú está a 5, 6, 7, 8 grados. Y bien abrigado lo puede tolerar. O sea, el hielo, además de tener menos densidad, también puede actuar como un aislante térmico. No te olvides. Ya, profe. Dejemos el agua de lado. Ya hablemos de los ácidos y de las bases, que también son moléculas inorgánicas. ¿Ya? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta que quieran hacer con respecto al agua? ¿O todo está claro con respecto al agua? ¿Cómo es específicamente? ¿La densidad es igual a kilogramo entre litro? Repite, Christopher. No te escucho La bien. densidad es igual a la cantidad de kilogramos entre litro, ¿no? Claro. Sí, la densidad del agua es masa entre volumen. Las unidades pueden ser kilogramos entre litro o también pueden ser gramos entre mililitro. Gramos, perdón, creo que en el anterior le puse miligramos, ¿no? A ver, uy, sí, ¿no? Pero también igual, miligramos entre mililitros también, ¿no? Ya, o sea, puede ser un miligramos, acá hay un lapsus, ya que hay un lapsus brutus, disculpen chicos. Es gramos entre mililitros, disculpen, ya un lapsus, ¿ya? Un lapsus brutus, gramos, no miligramos. Corrijan. Ya, profe, muy bien, gracias por la aclaración, Christopher. Sirvió tu aporte para corregir. Un lapsus burrus. Lapsus brutus. ¿Ya? Muy bien. Ya, profe. Sigamos. Ya, antes de eso. Es un ácido. ¿Y qué es una base? Profesor, ácido se refiere al limón, que es así ácido. Ya, claro, muy bien. El limón es un ácido. Profe, tiene ácido cítrico, profesor. Muy bien. Pero desde un punto de vista químico, ¿qué es un ácido? Un ácido. Creo que había dos tipos. Claro, y varias teorías de ácidos y bases, ¿no? De Ácido ARN. y ácido otros. No, ácido hídrico, no, ácido. ¿Hídrico? Sí, hídrico, era hídrico. Ya, No, pero mi pregunta hídrica. es puntual, ¿ah? Yo no le estoy preguntando ejemplos de ácidos, yo le estoy diciendo concreto, ¿qué es un ácido? Ácido es... Un ácido es un compuesto químico que libera iones de hidrógeno. Es de Wikipedia, ¿verdad? No, está buscando en Wikipedia. Es de Ya, chicos, un ácido es una molécula que libera iones de hidrógeno. Ahí está, yo también lo he puesto igual. Un ácido libera hidrógenos, en términos simples. ¿Ya ves? Ese es el punto de vista químico. Es importante, pero en lo biológico no nos importa mucho. Más vemos los ejemplos. Ejemplo de ácido. El ácido láctico que está en el yogur, el ácido acético que está en el vinagre, el ácido cítrico que está en la naranja, en el limón, el ácido clorhídrico que está en el jugo gástrico. ¿Ya, profe? ¿Y qué es una base? Base, profe, ¿qué es? Una sustancia que tiene hidróxido en su solución, tiene OHs. Por ejemplo de bases, las purinas y pirimidinas del ADN y ARN, el hidróxido de sodio que se usa para producir jabón y el hidróxido de magnesio que se usa para combatir la acidez estomacal, ¿no? Aquí vamos a ponerlo bien. Ya, profe. Pues ahí tenemos, entonces, con conclusión, un ácido libera o dona hidrógenos. Una base, profe, tiene OH en su composición. Tiene OH, no te olvides, ¿ya? Va a tener OH. Eso es importante que recordemos.
Ya, profe, muy bien. Ahí lo tenemos entonces. Eso es químicamente hablando. Desde un punto de vista biológico, nos interesa identificar quiénes son ácidos y quiénes son bases. ¿Cómo lo identificamos, profe? A través de una escala. A través de una escala. La escala que usamos, profesor, es la escala, digamos, acá lo vemos, es la escala que se llama el pH. El pH. Ojo con eso, el pH. Mira, pH significa potencial de hidrógeno. Si a usted le gusta el cálculo, el pH se calcula como el logaritmo de la concentración de iones hidrógenos que hay en una solución. Así se calcula el pH, ¿no? Se aplica la función logaritmo de la concentración de hidrógenos que hay en una solución. Eso lo van a ver en química, se lo van a explicar, van a calcular el pH de un montón de sustancias. En biología, les repito, nos interesa saber qué sustancia es ácida o qué sustancia es básica. Aquí está mi escala. Va del 0 al 14. El 7 es neutro. ¿Qué significa neutro? Que no es ni ácido, ni tampoco es base. Por si acaso a la base también se llama alcalino. No es ni ácido, ni alcalino. Por ejemplo, escucha, por ejemplo, el jugo de limón. Todos sabemos que es ácido. Nadie me va a refutar eso. Es ácido, profe, sí. Pero ¿cuánto es su pH? Menos de 7. Cuando el pH es menor a 7, se le dice ácido. Y cuando el pH es mayor a 7, se le dice alcalino. Estamos, o básico, alcalino básico. Entonces, el jugo de limón tiene un pH de 2. Su pH es 2. ¿Qué es el jugo de limón? Ácido, pues, profe. Porque su pH es 2. A ver, otra. Profe, el ácido clorhídrico, el estómago, el jugo gástrico, ¿qué pH tiene? Tiene un pH de 1. Ácido básico. ¿Ácido o alcalino? Dígame, sin miedo. Ácido. Profe, ¿qué es? Así es 1, es ácido, porque has dicho, profe, si el pH es menos de 7, es ácido. Y si es más de 7, es alcalino. Profe, por ejemplo, la lejía con la que lavamos la ropa, con la que blanqueamos la ropa, tiene un pH de 10. La lejía tiene 10 de pH. ¿Ácido o básico? ¿O alcalino? Alcalino. Pues, correcto, muy bien. Otra más, a ver. Por ejemplo, a ver, La leche. mire, para razonar, la sangre del humano es 7,4. Ácido básico. Alcalino. Alcalino. Muy bien, ligeramente alcalino, ligeramente, ¿no? Otra más, a ver. El café tiene un pH de 5. Ácido. ¿Ácido o base? ¿Qué dices? Ácido. Profe, tiene un pH de 5. ¿Ácido o base? Ácido. Ácido. Es menor a 7, correcto, muy bien. Otra más. La leche tiene un pH de 6. ¿Ácido o base? Ácido, pues, profesor, es ácido. De todas maneras. A ver, otra. La gaseosa tiene un pH de 6.5. Ácido. Ácido, ¿sí o no? Ácido, muy bien. O sea, bueno tomar gaseosa entonces. Es ácido, ¿no? Cuidado, ¿no? Ya, profe, muy bien. Chicos, la última. La clara del huevo tiene un pH de 9. ¿Ácido básico o alcalino? Alcalino. Alcalino, muy bien. Ya sabes entonces, desde un punto de vista biológico, cómo identificar una molécula ácida y una molécula alcalina. Tiene que ver con la escala del pH, ¿no? 7 es el neutro, menos de 7, ácido, más de 7, alcalino. Y recuerda también que alcalino o base es lo mismo, ¿ya? Alcalino o base es lo mismo, no te olvides, por favor, ¿ya? Eso recuerden. Ya, profe, muy bien. Listo, sigamos, ¿eh? Ahora, sucede algo, chicos, algo muy importante que debemos tener en cuenta. Vamos a poner
dos ejemplos, ¿ya? Primer ejemplo, concentrados, porque lo que les voy a hablar es un poquito complejo, concentrados, ¿ah? ¿Ya? Primer ejemplo, una persona, profe, que está con neumonía. Atentos, ¿ah? Por COVID, supongamos, ¿ya? Neumonía por COVID. Ya, profe. Cuando le ponen el pulsioxímetro, está saturando 85. O sea, ¿pero qué quiere decir? Que está entrando muy poco oxígeno al cuerpo. Les comento, cuando eso sucede, escúchame, cuando eso sucede, ¿qué ocurre, profe? Nuestra sangre se llena de hidrógenos. Nuestra sangre se llena de un montón de hidrógenos. Cuando desaturamos, nuestra sangre se llena de hidrógenos. Pregunta, razona. ¿Qué está pasando con la sangre cuando no saturamos bien? ¿Cómo se está volviendo? ¿Ácido o alcalino? Ácido. Ácido. ¿Por qué ácido, Valerie? Porque está bajando su saturación. Está bajando Ya. su pH. ¿Y qué ocurre con los hidrógenos en la sangre, les dije? Los hidrógenos aumentan, dije, ¿no? Y bien claro hemos dicho que cuando los hidrógenos aumentan, eso es ácido. Tienes razón, Valerie, es ácido, correcto. O sea, profe, que cuando una persona está desaturando por la neumonía, el problema es que la sangre se vuelve ácida. Y podríamos entrar a un cuadro que los médicos llaman acidosis respiratoria. O sea, todos tus órganos se pueden volver ácidos y eso te podría causar la muerte finalmente. Esa es la complicación de la neumonía. ¿Estamos? Ya, profe. Ok. Escúchame. Pero recuerde que somos seres vivos. Nos defendemos. Tratamos de autorregularnos. Aplicamos la homeostasis. ¿Qué va a suceder, profesor? Que cuando aumentan los hidrógenos en la sangre, nuestros riñones empiezan a bombear sustancias para contrarrestar esa acidez. Profe, ¿qué sustancias? Mira, te comento. Eso está basado en una reacción química. Y acá mucho tiene que ver la química. La reacción se llama reacción de neutralización. La reacción de neutralización. Profe, en química te van a enseñar, o ya te han enseñado el año pasado, que si tú juntas un ácido más una base, ¿qué nos da? ¿Qué nos da? La reacción de neutralización nos da, si juntas un ácido más una base, te da agua. Perdón, te da agua. Agua más sales. Esta es la reacción de neutralización. Conocidasa es química, pura química. En el cuerpo pasa lo mismo. Entonces, cuando en mi cuerpo, profe, debido a la falta de oxígeno, aumenta el ácido, mis riñones empiezan a bombear unos iones para contrarrestar el ácido. ¿Qué ion bombean? Bicarbonato. Mis riñones empiezan a aumentar el bicarbonato. ¿Para qué? Para que se neutralice la acidez y evitar pues que me complique. Eso ocurre. Entonces, esta sustancia, escúchame, este bicarbonato, que está intentando evitar que el pH se altere, se le conoce como amortiguador. O también se le conoce como tampón o buffer. Entonces, un amortiguador, tampón o buffer es una molécula que trata de evitar los cambios del pH. Acá lo he apuntado, aquí está apuntadito. Como para que no tengas que apuntar nada, solamente presta atención. Entonces, ojo, ¿ah? Entonces, profe, en el caso de la desaturación, profe, de oxígeno, mi sangre empieza a llenarse de hidrógenos, se acidifica, pero para combatir eso, mis riñones producen bicarbonato. El bicarbonato es una base, Esa base trata de neutralizar los hidrógenos para que el pH de mi sangre no se altere. ¿Estamos? ¿Captaste la idea? Entonces, toda molécula que ayuda a evitar el cambio del pH en un ser vivo se llama amortiguador, tampón o también se le llama buffer. Profe, químicamente hablando, esas moléculas, aquí lo he apuntado, son proteínas o sales. Son de naturaleza proteica o también pueden ser sales. ¿Ya, chicos? No te olvides, por favor. No te olvides de ello, por favor. ¿Ya? Muy bien, profe, muy bien.
Miren cómo la química es importante para el ser vivo, para el ser humano. De repente alguno de ustedes va a querer estudiar medicina cuando acabe el colegio, ¿no? Sí, profe, quiero ser doctor, doctora. Muy bien. La bioquímica es fundamental. La química, chicos, es fundamental. Por eso que en la universidad, en medicina llevan pues química general, y luego llevan química orgánica, y luego llevan bioquímica. Son 3 cursos que aplican a la química dentro de las ciencias básicas de la carrera. Importantísimo tu bioquímica. Chicos, yo les doy acá nada más, como dice, una pincelada de lo que representa. Es algo mínimo lo que les doy para que podamos entenderlo bien. Ya, profe, perfecto, muy bien. Sigamos, a ver, sigamos. Sigamos con la siguiente diapositiva. A ver, vamos a hacer un feedback, una retroalimentación. A ver, un compañero que aún no ha participado. Ya. A ver, Juan Eduardo, Juan Eduardo, explícanos qué cosa es un tampón o buffer o amortiguador, en tus palabras, lo que has entendido. Sí, son moléculas que sirven para regular el pH, para que no se vuelva muy alcalino o muy ácido. Brillante, muy bien, Juan Eduardo. Ha entendido a la perfección que es un tampón, amortiguador o buffer. Perfecto, correcto. No hay nada que corregirte. Muy bien, Juan Eduardo. Perfecto, están atentos. Muy bien. Dejemos de lado estos amortiguadores. Tenemos a otro tipo de biomolécula inorgánica, las cuales son las sales minerales. Las sales minerales, ¿ya? Entonces, profe, algo hemos hablado en la clase anterior de sales minerales. Por ahí también su compañera hace rato me dijo que una sal está formada por la unión de un metal y un no metal, ¿no? Una sal mineral, ¿no? Se encuentran disociadas en iones o electrolitos que conducen la corriente eléctrica, tienen carga eléctrica, como habíamos mencionado, ¿no? Profe, iones negativos, en química ya habrán visto esto, a los iones que tienen carga negativa se le llama anión, ¿no? Son aniones. El cloruro, mire, cloro con carga negativa, cloruro. PO4 con carga negativa, fosfato. HCO3 con carga negativa, bicarbonato. Sulfato, yoduro. ¿Ya? Ahí está, profe. Conclusión. Cuando un átomo tiene carga negativa, se le llama anión. Anión. Eso en química lo saben. En cambio, cuando un átomo tiene carga positiva, se le llama catión. Sodio positivo, potasio, calcio, hierro, magnesio, catión. Entonces, cuando ellos se juntan, van a formar sales. Y esas sales, profe, van a cumplir funciones importantes en los seres vivos. Mira, desde un punto de vista de función, las sales se dividen en dos. Si son solubles o si son insolubles. Mira, si una sal es soluble, quiere decir que se disuelve en agua. Quiere decir que está formado por cationes y aniones. ¿Por qué, profe, una sal soluble tiene que estar formada por cationes y aniones? Porque recuerda que los cationes y aniones tienen carga eléctrica. Y si tienen carga eléctrica, el agua lo va a poder disolver. ¿Sí o no? ¿Hemos quedado en eso, sí o no? En cambio, profe, las sales insolubles no están formadas por iones, por cargas eléctricas. No se disuelven en el agua. Ejemplo, las conchas de los moluscos, por ejemplo. Por ahí en una concha de un caracol marino, lo ponemos en un vaso con agua, en un lavatorio con agua. Si quieres 10 años, nunca se va a disolver. ¿Por qué, profe? Porque no está formada por estas sales iónicas, ni por cationes ni por aniones. El esqueleto, mira, de repente por ahí la mamá está cortando el pollo para la comida y le dices que le saque un huesito, cualquier parte del cuerpo del ave, y lo pones en un vaso de agua a remojar, solo agua, y ese hueso no se va a disolver. ¿Por qué? Porque está formado por sales insolubles. ¿Ya? Muy bien, profe. Aquí también vemos lo mismo. Entonces las sales minerales que están disueltas, o sea, las iónicas, nos ayudan también, hemos dicho, a evitar cambios bruscos en el pH. O sea, las sales disueltas actúan como tampones, como buffers o amortiguadores. Muy bien, profe. Algunas sales en particular, como el calcio, habíamos dicho que ayuda en la contracción muscular, lo vimos en la clase anterior. El sodio, el potasio, participan en los impulsos nerviosos, profe, ¿no? Ya eso lo sabemos.
Y las sales precipitadas forman estructuras, mira. En el hueso encontramos fosfato de calcio. Acá está la fórmula química, mira. Calcio 3, fosfato 4, 2. Esta sal, este fosfato de calcio en el hueso, también se le conoce con este nombre, de hidroxiapatita. Hidroxiapatita. Son las sales minerales que están en los huesos. Y en esta conchita de este caracol encontramos carbonato de calcio. Insoluble también, sal precipitada. Ya, profe. Dejemos de lado a las sales, ¿no? Recuerda que el calcio también participa en la coagulación sanguínea, por si acaso, otro dato. El calcio también ayuda en la coagulación de la sangre. Ya, profe, dejemos de lado a las sales y pasemos, ¿no? La siguiente biomolécula inorgánica, ya para ir acabando, son los gases. ¿Qué son los gases, profe? Son moléculas inorgánicas que están en constante movimiento y ese movimiento es rápido y caótico, o rápido y desordenado. Es el concepto químico, ¿no? Están en movimiento rápido y desordenado. Ya, profe. Hay dos gases que nos importan a los seres vivos. El oxígeno y el dióxido de carbono. Pregunta. A ver. Ximena Mesa Ayala. Profesor. A ver. ¿Cuál es la fuente de oxígeno en nuestro planeta? ¿Quién produce oxígeno? Las plantas. Las plantas, brillante, muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el proceso? Fotosíntesis. Correcto, perfecto, muy bien. Las plantas, profe, son la fuente de oxígeno en la Tierra. A través de la fotosíntesis liberan oxígeno. Muy bien. A ver. ¿Alguien refuta a su compañera? ¿Está en lo cierto su compañero o se ha equivocado? Sí, está en lo cierto. Está en lo cierto. Johan Jiménez Pelayo. A ver, Johan. ¿Qué dices tú? ¿Qué otros organismos producen oxígeno? Los animales también, al respirar. No, los animales no producimos oxígeno, hijo. Al contrario, usamos el oxígeno. Me equivoqué. No te preocupes. Sigue pensando, sigue. Otro organismo que use oxígeno. Perdón, que libere oxígeno, que produzca oxígeno. Además de las plantas. Te doy una pista. Son organismos, también autótrofos, pero que están en el agua. Marinos. Las algas. Las algas, correcto. Dilo sin miedo. Las algas, profe. Las algas, profesor. Son las algas, perfecto. ¿La Tierra? ¿Cómo? ¿La Tierra también produce? No, la Tierra no produce oxígeno, Valerie. Solo las plantas, las algas y las cianobacterias. Ahora, escuchen, ¿eh? Profe, el oxígeno que es tan preciado por nosotros, ¿no? Pero te comento, ¿quién produce más oxígeno? ¿Las plantas o las algas? Plantas. Las plantas, pues, profe. No. El mayor productor de oxígeno del mundo son las algas. Las algas que están en los mares. Hace rato dijimos, 98% del agua de la Tierra es océano. Las algas producen el 70% del oxígeno de la Tierra. 70%. Ojo, mira esa cantidad tremenda, ¿no? O sea, prácticamente las algas producen todo el oxígeno de la Tierra. Correcto. Las plantas producen, profe, 20%. Las plantas producirán solo un 20%. Le voy a poner P de plantas. Y el 10% restante de oxígeno, profe, lo producen las cianobacterias. CB le voy a poner de cianobacterias, 10%. Entonces le pregunto yo a usted, bajo este criterio, bajo esta lógica, ¿ha escuchado hablar de estos términos que dicen pulmón del mundo? ¿No? Nos han dicho que el pulmón del mundo son los bosques amazónicos. Y es cierto, al tener una gran cantidad de vegetación, los bosques amazónicos liberan una gran cantidad de oxígeno a la atmósfera. Eso es innegable. Pero si tú comparas la cantidad de oxígeno que producen las plantas con la cantidad de oxígeno que producen las algas, mira, no llega ni a la tercera parte. Pregunta entonces, ¿cuál es el verdadero pulmón del mundo?
Las algas. Las algas. Algas. ¿Dónde se encuentran las algas? En el mar. En el océano. En el mar. Mar, en los océanos. ¿Cuál es el verdadero pulmón del mundo? ¿De dónde viene la mayor cantidad de oxígeno del mundo? El océano. Mar, De los los océanos. océanos. ¿Te das cuenta? Ah, profe, qué interesante, ¿no? Muy bien. Wow. Y ojo, chicos, nosotros no podemos estar más de 2 minutos sin respirar porque nuestras neuronas se empiezan a morir. Basta que 2 minutos usted esté sin poder respirar y las neuronas empiezan a morirse masivamente. Masivamente. Y usted sabe que las neuronas no se pueden reemplazar con ninguna otra célula. Este es el problema, pues, profe. Entonces, una persona que de repente se asfixia, la rescatan, se ahogó en el mar, la rescatan, le hacen su reanimación. Estuvo 2, 3 minutos, profe, sin respirar. Cuando le logran salvar la vida, pero puede quedar en estado vegetal. Puede estar, profe, puede quedar con secuelas de por vida. ¿Por qué? Porque las neuronas se mueren masivamente. Por eso que cuando un bebé recién nacido nace y traga líquido, no traga líquido y cuando nace no respira bien, los médicos tienen que reanimarlo, también hay secuelas neurológicas. También, profe, queda pues secuelado. O sea, queda, profe, de repente no va a tener el mismo desarrollo que un niño que no se asfixió al nacer. Por eso es importantísimo el oxígeno para los seres vivos. ¿Ya? Ahora, pregunta. ¿Quién produce dióxido de carbono? Ahora sí. ¿El humano? El humano. El dióxido de El carbono. humano. Man. El humano. ¿Los humanos nomás? Los Animales. Animales. Las fábricas. Chicos, en general, todos los seres vivos, todititos, producimos dióxido de carbono. Producto de la respiración. Pero, profe, también las industrias, como decía Paolo, también producen, pues, profe, dióxido de carbono, claro, en mayor cantidad incluso. Y el dióxido de carbono en exceso, en la naturaleza, en exceso, es quien está causando el calentamiento global que vivimos actualmente. Hay mucho dióxido de carbono producido por fábricas, por la combustión de los motores, de los carros, de los buses antiguos. Y eso está generando el cambio climático. Los polos se están derritiendo. El nivel del mar se va a incrementar en unos centímetros en unos cuantos años. Eso va a generar que muchas zonas de vida desaparezcan. Por ejemplo, si usted ha ido alguna vez al Callao, ha ido a La Punta o a Chucuito, profe, La Punta o Chucuito está bajo el mar. Cuando tú vienes por la avenida Colonial, tú ves el mar está arriba y acá abajo está la Colonial, la avenida Colonial. Si es que se descongelaran todos los casquetes polares, simplemente el mar avanza y tapa toda esa zona. Hay varias partes del litoral de la costa, no solo del Perú, sino del mundo, varias ciudades que están así, ubicados al mismo nivel o bajo un poquito el mar. Entonces, cuando se dé el descongelamiento de los casquetes, esas zonas van a desaparecer. Y un montón más, ¿no? Los animales, profe, que están muriendo por el aumento de la temperatura, hay más sequías, menos lluvia, etc. Ya, profe. El efecto invernadero, no sé quién lo apuntó, se salvó porque no lo vi, porque si no lo jalo. Ya, pero es el efecto invernadero, tiene razón. Tiene razón, mentira, no lo voy a jalar. Está bien, tiene razón. Es el efecto invernadero y el calentamiento global. Ya, profe, pues ya hablamos del oxígeno y del CO2. Ya sabemos quién produce oxígeno, quién lo utiliza y también sabemos quién produce el CO2. Solo nos falta recordar quién utiliza el CO2. Matías Alcarraz Rojas. Matías, no te veo, Matías, veo tu cabello nada más. A ver, Matías, ahora sí. A ver, Matías, ¿quién utiliza el dióxido de carbono? ¿Quién utiliza el dióxido de carbono? Utiliza, no produce. ¿Quién utiliza el dióxido de carbono, Matías? ¿Ah? Las plantas, muy bien, las plantas, correcto. Las plantas utilizan el dióxido de carbono. En general, los organismos fotosintéticos usan el dióxido de carbono para producir glucosa, para producir su alimento, correcto. O sea, tampoco es que pensemos que el dióxido de carbono es un gas que causa un desastre ambiental, no. En cantidades normales, el dióxido de carbono es usado por los organismos autótrofos. ¿Para qué? Para producir sus moléculas orgánicas. O sea, profe, el carbono que produce, la planta produce glucosa, produce glúcidos, lípidos, produce proteínas, a partir del dióxido de carbono
que obtiene del aire. Pero recuerda que la planta no come. O sea, la planta no se come a nadie, profe, para incorporar los carbonos. Tiene que atraparlo del aire. Entonces, ojo, ¿quién produce el CO2? Los seres vivos que respiramos. ¿Quién utiliza el CO2? Los organismos autótrofos como plantas y algas. Viceversa, ¿quién produce oxígeno? Los autótrofos, plantas y algas. ¿Quién utiliza el oxígeno? Los seres vivos al respirarlo. Esas cositas hay que manejarlo, no es tan difícil, pero hay que tenerlo bien en cuenta y valorar esa importancia. Ya, profe, listo. Con eso vamos a la práctica dirigida, ¿ya? Vamos a la práctica dirigida, por favor. Rápidamente, ubíquense. ¿Qué página es? ¿Alguien sabe qué página es? 302. 302. 302, ¿sí? Sí, Sí, profesor. Página 302, perfecto. Chicos, les digo, en la pregunta 2 no hay clave, ¿ah? Está mal planteada la pregunta 2, así que lo borramos, ¿ya? No lo vamos a resolver, ¿ya? Les aviso con anticipación, la pregunta 2 está mal, ¿ya? A menos que alguien de ustedes le salió clave, a ver, no me lo dice, ¿no? Y lo podemos confirmar o refutar o argumentar, ¿ya? Pero si no, no hay clave en la pregunta 2. Muy bien. Primera pregunta. Primera pregunta. ¿Qué ocurre si aumenta la cantidad de hidrógenos en una solución? ¿Qué ocurre? Aumenta. 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 Perdón, disculpe. ¿Cómo? ¿No les escuché? Aumenta. Aumenta el pH. ¿Quién dice la C? Levante la mano. Yo. Vale, ¿quién más? Juan. ¿Quién más? Christopher. Yo. A ver, ¿quién más? Paolo. Renzo. Yo, profesor. ¿Quién más? Johan. Samira. Ya. Déjenme decirles que están equivocados. ¿Qué? Así que se habían sumado puntos, ahora los restaron. Chicos, lean bien. Si aumenta la cantidad de hidrógenos, piensa. Si aumentan los hidrógenos, profe, ¿cómo se volverá la sustancia? ¿Ácida o alcalina? Alcalina. Alcalina. Ácida. Ácida. Si se vuelve ácido, ¿qué pasa con el pH? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Pues, profe, mira, Paolo, cómo has caído. Estas preguntas las voy a poner en su examen, van a ver. Ya es Polo. La decepción, Pablo. El pH disminuye. Ya los demás no, también no se crean listos, ¿ah? Ya no, Renzo también cayó, ¿ah? Ya no se pasen, ¿ah? Yo no caí, profesor. Usted no contó mi nombre. Muy bien, el pH disminuye. Mira, interesante esta pregunta. Parecía facilita. Ya, profe, ya ¿Por qué, está bien. profesor? Para eso son las clases, ¿no? Para equivocarnos y aprender. Ya nunca más se va a equivocar en este tema, entonces, pues, ¿no? Sí, profe, ya aprendí la lección. Muy bien. Ya, chicos, ¿me ponen esa mancha que han hecho en la pregunta 3? Listo, pregunta 3, dice, una molécula de agua se puede unir a otras 4 moléculas mediante, a ver, reivindíquense. ¿Cómo se llama el enlace? Puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno. Puente de hidrógeno. 3, la clave E, puente de hidrógeno. Profe, así tienes que preguntar, profe, así directo nomás. Cuidado que la San Marcos hace preguntas tipo DECO, ¿no? Con contexto para razonar. Ya, profe. Pregunta 4. Relaciona, dice, ¿eh? El calcio, ¿dónde lo dijimos que también estaba? En la conjunción, ¿no? Acá le pongo la letra V de calcio. Fósforo está en los ácidos nucleicos. La I acá arriba. Ya, profe. El yodo, dijimos que está en las hormonas tiroxinas. La C, IABD. Correcto. Y el flúor está en el Y el esmalte flúor en el dentario. esmalte dental, ¿no? Dentario. Sería IAVD. ¿Cuál sería la clave correcta? La C. La C de cristal campeón. Muy bien, ahí está, la C. La C. Ya, profe. A ver, la siguiente pregunta se los dije la semana pasada. Cobalto. Cobalto, profe, No. perfecto, muy bien, cobalto, pues. El elemento que está en la vitamina B12 es el cobalto, ¿no? ¿Cuál es el nombre químico de la vitamina B12? Supracobaltina. ¿Qué? Sí, también está cerca. María, ¿te acuerdas? ¿Tú te acuerdas, María? Hidrocobaltina. La vitamina B12. Subacobaltina.
No, era con S, creo. ¿Cuál? Supracobalamina. Cianocobalamina. Supracobalamina. Cobalamina. De ahí el cobalto, ¿no? Muy bien. La 5, la D de dedo. La 6, tampones importantes. Dijimos, ¿cuáles serán? Ha sido... Un tampón era una molécula que evitaba el cambio brusco del pH. Eso es el tampón. Pero habíamos dicho que el tampón podía tener naturaleza proteica o naturaleza salina. Por lo tanto, la clave correcta es la A de avión. La A, proteínas y sales. Ya, profe, muy bien. 7. Elemento que se halla en mayor cantidad en los organismos. Ya, esta sí no te la he mencionado. A ver, vamos a ver cómo están. A ver, ¿qué marcarían en las 7? ¿Hidrógeno? La clave correcta le pongo 20. O sea, además que le he puesto su puntito por las intervenciones, le pongo 20. Calcio, calcio. No. Carbono. Calcio no es, calcio no es, calcio no es. No es oxígeno. Para mí es oxígeno. Para mí es No, hidrógeno. 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 No es nitrógeno. Hidrógeno. H, con profe, H, con pues, H. hidrógeno. Tampoco. No, dije, Hidrógeno. hidrógeno no es, hidrógeno no es. Carbono. Oxígeno, no, carbono. Ok, ya no te pases. El carbono, pues, Oxígeno. Carbono. orgánico, organógeno, que forman las cadenas de las biomoléculas orgánicas. El carbono, tampoco es el carbono. Oxígeno. Sí, calcio. El oxígeno es el átomo más abundante de los Oxígeno es el seres vivos, primero ¿ah? que dije, profe. Sí, profesor, todos dijimos Pero oxígeno no me primero. engañen, yo los he escuchado. La única que me dijo oxígeno, que le escuché, fue a Valerie. Pero después a los demás me han estado diciendo nitrógeno, hidrógeno, calcio, me están diciendo. Es que no, se confunde porque están todos hablando. Sí, pues, eso pasa cuando hablamos todos a la vez. Ya, pero por el chat me han enviado también, por el chat me han enviado, ya. Si me has enviado oxígeno, ya tienes tu 20. Si no, ya no te preocupes, no te voy a poner mala nota tampoco. Ya, profe. A ver, la 8. Ojo, ya, no te olvides, entonces, el oxígeno es el bioelemento más abundante. Profesor, yo también la he enviado. No sé si ya se habrá dado cuenta. Me lo has enviado a las 11:58 y son las 11:58, ya no sean mimosa. Ya. 8. Son sales minerales, excepto... ¿Ácido? ¿Ácido? No dudes, dilo sin miedo. Ácido. Ácido, correcto. La E. ¿No es más abundante en los seres vivos la glucosa? La sustancia glucosa más abundante en los seres vivos. ¿La glucosa o los lípidos? No, es que es más abundante. Ya, para evitar confusión, mándame por el chat su clave. Tienes 20 segundos para enviarme la clave por el chat. Rapiditos. Ponme la clave por el chat. ¿Ya? Ya está, falta, a ver, los demás faltan rápido, todo rápido. Es por su 20, ¿ah? Ya, a ver, 5, 4, 3, 2, 1. Acabó el tiempo, ya está. La 9, sustancia más abundante en los seres vivos, el agua. Pues ni hablar, es el agua. El agua. Los que me han mandado agua, a ver, déjenme ver. Mando agua, a ver. Yo le mandé. A ver, Eric, ya, muy bien. Pensé que decía... Valerie. Yo pensaba que agua no es... era para un Pero pensé que agua no era una sustancia. Es una sustancia. Johan, Yade, Christopher, María, Juan Eduardo, Belén. Me han mandado Pensé agua. que era una 20. Muy bien, molécula. es el agua, correcto. Es el agua. Muy bien. La última. La biomolécula orgánica más abundante de la materia viva. Esta pregunta se ha saltado un capítulo, ¿no? Esto lo vamos a ver la próxima semana, pero ¿qué marcarían? A ver, Lúcidos. Límpidos. Creo que todos coincidimos que agua no es, ¿no? No, ya no vamos a ¿Por qué no es el agua, Renzo? Porque no es de una biomolécula orgánica. Brillante. Que no tiene un enlace, no tiene un enlace carbono, carbono. Muy bien, Renzo, perfecto, ya. Puntos. Sería? Y acá les doy el dato. La biomolécula orgánica más abundante, ¿sabes qué? Son las proteínas. ¿Ya? Proteínas. No te olvides, ¿ah? Las biomoléculas orgánicas más abundantes son las proteínas.
¿Ya, chicos? Muy bien, ahí nos vamos a quedar No entonces. hay tarea. No hay tarea esta semana de exámenes, Milagro. no hay tarea. Ah, Thank you, ojo. profe. Oye, he notado que me están mandando la tarea de tiempo, ¿ah? Un alumno, no voy a decir su nombre, me envió la tarea hoy día, en la mañana. No se pasen, ahí no lo voy a revisar, ¿ah? O sea, la semana pasada hay las que me manden y me han mandado la tarea hoy día, ayer, el sábado, el domingo. No, a veces yo, profe, tengo tiempo y a veces no tengo Tienen que tiempo enviarme porque la tarea estoy el mismo día. haciendo Como muchas no les tareas y exijo pasando. copiar, entonces lo mínimo que hay que hacer es para repasar, profe, la tarea, ¿no? Hacer la tarea. Los que me han enviado el mismo día, no se preocupen. Aún no les he respondido a todos porque, digamos, tengo más tareas que revisar, pero hoy día les voy a responder. De la semana Bien. pasada. Yo tengo Esta mucha semana no hay tarea. Esta No hay semana tarea. Ciro ¿Ya? tareas. Solo les voy a responder a los alumnos que me han enviado el viernes pasado, nada más. O por ahí me escribieron, profe, tuve que un problema y se lo mandé a destiempo, ya, a ellos también les escribo. Les Profe, yo reviso, tengo problemas. ¿ya? O tienen que avisarme, pues tienen que escribirme. Si Es no, que yo sí cómo tengo sé. muchos problemas con las tareas. No, con la memoria también. Ya, chicos, ahí nos vamos a quedar. No te olvides que voy a subir la separata más tarde, ya para que puedan descargarlo, ¿ya? Nos vemos, chicos, cuídense. Chao, chao, estudien. Chao, profesor. Guarden el examen. Chao, Chicos, chao, chao. profesor. Cuídese. Chao, profesor. Chao. Chao, profesor. Es hora de retirarse. Yo me voy a retirar. Bye.